Lectura tomada del libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 27. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella. Después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió: tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó: quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche, Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones: cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerobbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás: también ha muerto Urías elitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David, en efecto, se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero: ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad?
¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelec, el hijo de Jerobbaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué, pues, se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió: los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías el hitita. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla, y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él, pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Palabra de Dios. En la liturgia cristiana, el Salmo 51 ha sido el salmo penitencial por excelencia. El miserere, palabra en latín que significa apiádate o ten piedad, pues sus palabras, además de ser una petición de perdón, sirven para reconocer la profundidad con la que el pecado arraiga en la vida humana desde su mismo origen, pecado original, y para rogar a Dios que nos haga una nueva creación. Según el título hebreo, David escribió este salmo después que el profeta Natán lo había reprendido por cometer adulterio con Betsabé. Ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad, según tu inmensa compasión, borra mi delito. Lávame por completo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, y mi pecado está de continuo ante mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo a tus ojos. Por eso has sido justo en tu sentencia. Has tenido razón en tu juicio. Mira, en culpa nací y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad más íntima y en lo oculto me enseñas la sabiduría. Rocíame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir gozo y alegría, que exulten los huesos que has quebrado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, ni me retires tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y afírmame con un espíritu noble. Enseñaré a los malvados tus caminos, y se convertirán a ti los pecadores. Líbrame de la sangre, Dios mío, Dios de mi salvación. Mi lengua anunciará tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. No te complaces con los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Dios mío, no lo desprecias. Por tu benevolencia favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te complacerán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblaciones. Entonces sobre tu altar se ofrecerán novillos.
Palabra de Dios.